Quiero hacerles una pregunta, perdón, les voy a hacer ejercicio santo, ¿no? No. Normalmente los fines de año automático es tiempo de balance. Los que trabajan en empresas saben muy bien que tienen que hacer un balance. El 31 es el día que cierra todo, el 30 en algunos casos, y ahí se empieza a trabajar, se cierra todo, se hace inventario, balance. Pero más allá de eso, cada fin de año es como que cierra una etapa, ¿no? Es la forma en la que los humanos fraccionamos el tiempo de acuerdo a las estaciones del año. Y esto es una copia de nuestras costumbres ancestrales. Había una siembra por año, había una cosecha por año. Entonces, cuando empezaba el año siguiente, estaban las expectativas de una mejor siembra, una superior cosecha. Entonces, nos queda grabado en la mente la idea de un balance. En los balances tenemos ganancias y tenemos pérdidas. Cuando las ganancias son mayores que las pérdidas, es cuando se declara el superávit. Y cuando las pérdidas son superiores a las ganancias, es cuando se declara el déficit, ¿no? Ahora, cierra tus ojos por un momento y hace un balance de tu vida, pensando en todo lo que ha ocurrido. Ten en cuenta que algunas supuestas pérdidas en realidad no fueron pérdidas, sino fueron una inversión que después te permitió ganar un superávit. Lo perdiste por un momento. Antiguamente pasaba, se desprendían del trigo, echa tu pan sobre las aguas. Y por un tiempo uno se quedaba sin su trigo y después de muchos días lo cosechaba. Y ahora que tenés ese balance mental de lo que fue este 2024, que en un par de días se termina, quiero que aquellos que digan, pensando en el balance del 24, creo que tengo superávit en todas las áreas de la vida. Si vos pensás que estás con superávit, te vas poniendo de pie en la medida que lo pensás. Sé honesto, no tenés ningún deber de levantarte, por favor no lo hagas porque lo hizo el de al lado. Bien, muy bien. Felicito a los que han quedado sentados por su honestidad, porque tiene que ser así, y tengo una buena palabra para los que quedaron sentados. Nosotros solemos fraccionar la vida en fines de año, principios de año, y pensamos que cada cambio de año es un cambio de etapa. Tal vez sí, tal vez no. Pero Dios no tiene ni fin de año ni principio de año. Dios es un Dios eterno. Y a veces te pueden tocar 1, 2, 3, 4 años que parecen de déficit, pero tu historia final terminará en superávit. Así que decirle al de al lado mientras te sentás, tu historia final termina en superávit. Tu historia final deja ganancia. Porque así es la fidelidad de Dios. Nosotros somos medio cabalistas o cabuleros y pensamos que hay algo mágico entre el 31 y el 1. Y en realidad, Dios no se detiene para el brindis. Dios sigue trabajando. Y Dios tiene cosas tremendas. Pero entre las ganancias que tenemos, es verdad que medimos el aspecto afectivo, el aspecto económico, el aspecto de nuestra salud, el familiar. Medimos varias de estas áreas, pero hay un área que nunca deja pérdida, y es el área de la transformación espiritual que Dios hace. Porque esta leve tribulación momentánea produce en vosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria
no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Quizás te parezca que das tu último respiro en la vida en déficit, pero cuando abras los ojos frente a tu Salvador, te vas a dar cuenta que hubo un gran superávit, porque todo lo que acá puedas ganar o perder queda acá, pero todo lo que Dios produce en vos, te lo llevas allá. Porque el tiempo que podamos vivir en esta tierra, aunque sean varias décadas, es nada en comparación con la eternidad. Dios tiene una eternidad maravillosa para cada uno de nosotros. Y justamente quiero hablar de prepararnos para esa eternidad en cuanto a los cambios que Dios va haciendo en nuestras vidas. Hace 1, 2 o más semanas atrás había preguntado cuántos de ustedes antes de conocer al Señor eran terribles. Y quiero volver a preguntar, y Cristo los cambió, no, era y sigo siendo terrible, no. A ver, levanten la mano los que eran terribles antes de conocer al Señor. Nah, y con esas caruchas, no te creo, no, vos no. A ver, otra vez, levanten la mano los que eran terribles. ¡Wow! Que te animes a levantar la mano frente a tantos testigos, te ponen un compromiso, ¿no? Porque por ahí tu cónyuge te vio y dijo, acordate. Es arma de doble filo esa, ¿no? Pero si hay un lema, un caballito de batalla, una prédica que nosotros con frecuencia los evangélicos hablamos, es justamente de la transformación de nuestras vidas, porque el Señor nos va transformando. Es patrimonio evangélico hablar el cambio de vidas que el Señor realiza en nosotros. Fulano, ¿cómo no cambió Dios? ¿Qué te pasó a vos? Yo siempre cuento que antes de conocer al Señor, tenía 14 años, un pibe de 14 años, estaba el perro y no tenía que cruzarse el perro por mi camino para que le diera una pateadura. Si el perro estaba a 1 metro de distancia, que de hecho lo guardaba, me corría 1 metro y le pegaba una pateadura. Y cuando rendí mi vida a Cristo, ese perro quedó traumatizado. Yo creo que tendría que haber ido a un psicoanalista de perros diciendo no sé qué me pasa últimamente. Pero uno de mis amos me está tratando demasiado bien, me estaré por morir. ¿Quién sabe qué ocurriría con el perro ese? El Señor va cambiando nuestras vidas, pero este proceso de cambio no es un proceso de cambio que se da al principio cuando nos entregamos al Señor y después ahí nos quedamos en una meseta, sino que es un permanente ascenso. ¿Por qué? Porque si no aprendemos a cambiar en esta vida, si no aprendemos el idioma y la cultura del reino de los cielos, en el cielo vamos a tener un gran choque cultural. Y no va a ser tu lugar. Para habitar cielos y tierra nuevos donde mora la justicia, vos tenés que ser justo, porque si no, no vas a habitar. Por lo tanto, ¿qué es eso de que Cristo nos transforma? Dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, ya saben cómo es, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. La Nueva Traducción Viviente me gusta cómo lo plantea. Dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Así que en Cristo tenemos una nueva vida, una nueva perspectiva, muchas cosas nuevas, aún tu carácter es nuevo. No es que el Señor altera tu personalidad, tus rasgos siguen siendo los mismos, tus cicatrices siguen siendo las mismas, sin embargo, hay un cambio de esencia que empieza a gobernar tu vida de una mejor manera. Podemos hablar de que Cristo cambia las vidas, pero también podemos observarlo en tantas personas. En la primera reunión hablaba de un hombre cuyo nombre olvidé, pero escuché el testimonio de él, que vivía en Rafaela, en el tiempo que Rafaela era mucho más pequeño que ahora,
le decían la chacra pavimentada a Rafaela, y había un hombre que se lo conocía como el borrachín del barrio. Todas las madrugadas la policía tocaba el timbre en la casa del borrachín del barrio para llevar a este hombre que había caído en alguna zanja semi-inconsciente para que la mujer lo reciba y por lo menos pase la noche adentro de la casa. Por años este hombre vivía esta situación. Un día Cristo entró en su vida y este hombre cambió en menos de una semana, y de ahí hasta que el Señor lo llevó a su presencia era una delicia que el barrio que había sido testigo de esas borracheras lo viera al hombre salir de su trabajo bien vestido, bien cambiado y con un ramo de flores para la esposa. Estas son las cosas que Dios hace, ¿no? Pero seguramente vos tendrás tu testimonio mucho más directo, mucho más fresco. Definitivamente podemos decir que Cristo nos cambia. Pero ¿cómo se produce este cambio? ¿Será algo puramente milagroso? ¿Será algo que Dios nos toca con la varita mágica y de pronto ¡pum! ¡Qué bueno que soy ahora! Porque a veces quisiéramos estas cosas mágicas, nos encanta lo mágico, ¿no? Porque lo mágico no demanda ningún compromiso de tu parte, lo mágico no necesita esfuerzos, en fin, nos encanta la irresponsabilidad infantil de lo mágico. Pero ¿será que es así el cambio que Dios hace? Veamos algunas de las razones por las que decimos que Cristo transforma nuestras vidas. En primer lugar, Cristo nos cambia recién cuando entra a nuestras vidas. La segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18, dice: por tanto, nosotros mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y a veces nos resulta un poquito confuso entender esto, así que hay un par de versiones que lo aclaran mucho mejor. Una de ellas dice: así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Es como si fuera por un espejo. Ver en primer lugar y luego reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Me encanta esta dinámica. Contemplamos la gloria de Dios porque entramos en comunión con Dios. Esto hace que podamos reflejar la gloria de Dios a los demás. Nadie que tiene un encuentro con Dios es el mismo después. Entonces, después de contemplar la gloria de Dios, la reflejamos, pero no solamente nos transformamos como en un espejo que refleja la luz y permanece frío, sino no solamente reflejamos la gloria de Dios, sino que la absorbemos y va transformando nuestras vidas, porque cuanto más nos acercamos a Él, cuanto más nos relacionamos con Él, más parecidos a Él somos. ¿Te diste cuenta de eso? Dice otra versión: así que todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. O sea que el Espíritu Santo empieza a entrar en nuestras vidas. ¿Y de qué manera entra en nuestras vidas? Esto lo he dicho varias veces, pero es parte de nuestra esencia teológica, lo que nosotros creemos. Todos sabemos muy bien que la paga del pecado es la muerte. Si nosotros, encima de ser malos, fuéramos eternos, esto sería el planeta infierno. Sí, así como lo ves de buenito, si viviera eternamente se pondría más malo que la peste. Cualquiera nos pasa. Siempre cuento el ejemplo de la rueda que se sale del camión y esa rueda se mete campo adentro y cuando finalmente la rueda cae uno dice: qué alivio, ya no causa más daño, no causó más daño, qué bonita que es la rueda. Sin embargo, la rueda fue mala desde el momento que se salió del eje. Y si esa rueda girara en forma permanente y eterna, es cuestión de tiempo para que cause algún tipo de daño y estrago. Esto pasa con nosotros los seres humanos. Si nosotros
que nacimos alejados del eje de Dios, estuviéramos perpetuamente girando en esta tierra, tarde o temprano causaríamos serios problemas. Así que merecemos la muerte, porque la muerte pone fin a la comisión del pecado. Pero la historia no quedó ahí. No es que Dios creó todo bárbaro, todo lindo, y de pronto Adán y Eva pecan, deciden tener su propio criterio, y Dios dice, qué macana, ¿y ahora qué hacemos? No, al mismo tiempo que Dios programó esta acción, consecuencia de la libre elección del ser humano, Dios dijo, voy a involucrarme en esto. Y amo tanto a la humanidad que me voy a hacer hombre en forma de hijo, voy a dar a mi hijo para pagar por todos los pecadores. Así que si nosotros le creemos a Dios en su oferta, somos salvados de la condena. Y esto es lo que nos une a todos nosotros aquí. Hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador, por lo tanto, somos libres de la condena de la muerte eterna, tenemos vida eterna. Otra que Highlander, ¿no? Ese era Highlander, era el de la espada, que no... ¿Ese era? Sí, algunos expertos en películas. Mira, insolente vos diciendo que es hace muchos años, que yo soy un pibe. Bueno, tenemos esa eternidad en nosotros. Ahora, al aceptar la oferta de la cruz, estamos aceptando que Cristo nos haya comprado con su sangre, nos haya comprado con su muerte. Así que ahora nosotros somos pertenencia de Jesús. No solo somos salvados por Jesús, sino que en el pack, en el combo, somos salvados, pero pasamos a ser su pertenencia, somos suyos. Al ser suyos, el Señor habita en nuestro interior a través del Espíritu, como lo dice el texto que hemos leído de la segunda carta a los Corintios, y ahora tenemos esa naturaleza espiritual que empieza a regir nuestro ser. Es una nueva fuerza en nuestro ser, porque nació nuestro aspecto espiritual. Así que tenemos nuestra vieja naturaleza conviviendo con la nueva, y es parte de nuestras decisiones ver qué naturaleza vamos a satisfacer. Pero lo interesante es que al tener la naturaleza divina, tenemos los genes de Dios en nuestro espíritu. Esto nos hace hijos de Dios. Jesús, en la oración modelo que dejó, Él encabezó esta oración diciendo, Padre nuestro. Y esto entonces nos trae una cercanía con Dios, así que somos salvados por Jesús, comprados por Jesús, pertenencia de Jesús e hijos de Dios. Jesús es nuestro hermano mayor. Y esto nos permite ser herederos de todo lo que Dios tiene para nosotros. Así que esta acción de esta nueva naturaleza que Dios hace nacer en nuestras vidas nos transforma. Es una naturaleza que nos hace sentir otras cosas, que nos hace vivir de otra manera. Por eso cuando las personas rinden su vida a Cristo, normalmente los vemos que salen de la iglesia felices, salen contentos. Me acuerdo uno que había contado su testimonio, su vida. Dice, para mí todas las flores estaban con los colores más lindos, el cielo estaba azul y maravilloso. Lástima que era un día de otoño y todo estaba seco y marchitado. Pero lo veía, lo percibía de una manera tan interesante. ¿Por qué? Porque uno empieza a tener esas nuevas fuerzas para enfrentar la vieja naturaleza. Ahora, no termina todo aquí, porque podríamos nosotros el decir, bueno, listo, dejo que Dios haga la obra en mí, me quedo tranquilo, de brazos cruzados, y alguno puede decir, bueno, soy así, aceptame, un día Dios me cambiará, pero acá viene el tema, lo mágico no existe, existe la responsabilidad. Y hay un segundo factor que Dios utiliza para transformar nuestras vidas y es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos cambia en la medida en que la escuchamos debidamente. Cuando la Biblia habla de escuchar palabra de Dios, está hablando de escucharla con atención y escucharla con predisposición. Todos sabemos que la Biblia es la palabra de Dios, ¿no es así? A ver, repetí conmigo, la Biblia es la palabra de Dios. A ver, bien fuerte, la Biblia es la palabra de Dios. Y nosotros podemos decir que Jesús es nuestro Señor, y esto lo decían cuando Jesús estaba ministrando sobre la tierra,
Pero en una ocasión Jesús les dijo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Ahora, qué interesante, Jesús dijo: ¿por qué me dicen Señor y no hacen lo que yo digo? ¿Dónde está lo que Jesús dijo? ¿Dónde están los mandamientos de Jesús? Están en la palabra de Dios. No podemos decir: sí, yo soy cristiano, yo sigo al Señor, y no entendemos la voluntad de Dios, no sabemos la voluntad de Dios. ¿Cómo saber cómo es Dios? Es a través de la palabra de Dios. La segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para buena obra. En otras palabras, la palabra de Dios es la que nos va marcando, educando para satisfacer esa nueva naturaleza. Estamos en una época en la que las personas están un poquito desengañadas de las instituciones, y algunos suman la Biblia a esto y dicen: yo tengo mi propia religión, yo creo mi propia manera, sí, yo tengo mi propio sistema. Bueno, decir eso es lo mismo que decir: yo soy pagano. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene su propia religión, uno a sus ignorancias las reemplaza por sus suposiciones. Y cuando uno reemplaza sus ignorancias por sus suposiciones, empieza a suponer mal. Y la idolatría es justamente la consecuencia de las concepciones particulares que cada uno tiene de Dios. Por eso Juan dice: hijitos, huid de la idolatría. Porque para ser idólatra no es necesario tener diferentes dioses con diferentes nombres. En Israel pusieron unos becerros y dijeron: este es Jehová que nos rescató de Egipto. Era el mismo nombre, pero empezaron a atribuirles cosas que no funcionaban. Bueno, si yo no conozco la palabra de Dios, no puedo saber quién es Dios, no puedo entender qué quiere Dios, no puedo comprender la voluntad de Dios. Por lo tanto, la palabra de Cristo tiene que morar en abundancia en nuestros corazones. La segunda carta a Timoteo 3:16 dice lo que habíamos hablado, que toda la Escritura es inspirada por Dios, y por lo tanto tenemos la palabra de Dios para crecer en el conocimiento de Dios. Tenemos la palabra de Dios para conocer la voluntad de Dios. Tenemos la palabra de Dios para santificar nuestras vidas. Y uno dice: ¿cómo es esto de santificar nuestras vidas? Tenemos un concepto erróneo de lo que es santificación. Pensamos que santificarnos es hacernos más buenitos. Me santifiqué, soy santo. Y no es esto. La palabra santificarse significa consagrarse a Dios. Es decir, servir para el propósito para el que fuimos llamados. Si yo, por ejemplo, tengo esta botella que me la dieron para beber, la santifico en la medida que estoy utilizándola para el fin para el que me fue proporcionada. Pero si yo esta botella la utilizo para salpicar, bueno, más de uno van a estar muy contentos, van a decir un poquitito de agua fresca, pero la estoy profanando porque la estoy utilizando para un medio distinto para el cual fue adquirida. Vos fuiste adquirido por Dios para predicar el Evangelio. Fuiste adquirido por Dios para cumplir con la gran comisión. Fuiste adquirido por Dios para que tu vida empiece a caminar al compás de Dios, de tal manera que en ese universo nuevo puedas tener tu espacio, puedas tener tu lugar. Por eso Jesús en Juan 17:17, en esa oración trascendental, Él dijo: santifícalos en tu verdad. Y añade: tu palabra es la verdad. La palabra de Cristo es la verdad. Vos podés escuchar muchas verdades, pero la verdad suprema es la palabra de Cristo, es la palabra de Dios. ¿Con qué frecuencia lees la Biblia? ¿Con qué frecuencia diaria lees la Biblia? Porque cuidado, capaz que vamos a decir: yo la leo 3 veces por semana. ¿Nada más? La pregunta tiene que ser: ¿cuántas veces por día lees la palabra de Dios? No sé si alguna vez te llegó
algún mensaje, alguna carta con alguna linda noticia, ¿cuántas veces por día leíste esa carta con esa linda noticia? ¿Una vez y te olvidaste? No, la vas leyendo varias veces, varias veces. La palabra de Dios es una maravillosa noticia para cada uno de nosotros. Y vos dirás, uy, este me está metiendo culpa por no leer tan seguido la Biblia. Me alegro que sientas culpa. Me alegro que sientas culpa. Aprende a leer la palabra de Dios porque es la que te proporciona crecimiento, la que te permite conocer mejor al Señor. Si no, esa nueva naturaleza que el Señor fundó en vos no tiene camino, no tiene guía. De vez en cuando estoy manejando por algún lugar del interior, me quedo sin señal del GPS. Y en la pantallita veo el contorno, el dibujito, el icono que representa a mi vehículo, pero no aparece ni siquiera una ruta. No aparece nada. Estoy navegando en medio de la nada. Sé que tengo que ir hacia el norte o hacia el oeste o hacia el sur, pero no sé qué camino tomar. Bueno, el cambio de nuestra naturaleza, cuando Cristo entra en nuestras vidas, nos marca la dirección en la que tenemos que ir, pero la palabra de Dios nos marca el camino. Por algo Jesús es la palabra hecha carne y Jesús es el camino. Entonces, lee la palabra de Dios, déjate orientar en esa nueva naturaleza y te vas a dar cuenta que tu vida empieza a cambiar más y más aún. En tercer lugar, otro agente de cambio de nuestras vidas es la iglesia. La iglesia nos enseña a vivir la vida cristiana. Y vos decís, ¿qué? Y lo mirás al de al lado. Bueno, la Biblia dice, hierro con hierro se aguza, ¿no? Ahora, con respecto a esto, de que la iglesia nos enseña a vivir la vida cristiana, te tengo que hacer una aclaración. Cristo fundó la iglesia. ¿Sabías eso? La primera vez que aparece en el Nuevo Testamento la palabra iglesia es cuando Jesús dijo a Pedro, sobre esta piedra, hablando de él, edificaré mi iglesia. Pedro lo reiteró, diciendo vosotros también, edificados sobre él como piedras vivas. O sea que Jesús estaba nombrando. Jesús inventó la iglesia. Así que quiero que lo repitas conmigo. Esto es un ejercicio que parece medio tonto, pero por ahí se te graba bien en la cabeza, porque hay tantas personas que dicen, sí, yo creo en Dios, pero no creo en las instituciones humanas. La iglesia es verdad que es una institución humana, pero fue fundada por Cristo. Así que decir, Cristo creó la iglesia. A ver, 1, 2, 3. Cristo creó a la iglesia, así como la ves. Mira a tu alrededor, gira la cabeza un poquitito. Mira, si no tenés tortícolis, mira. Viste, hay cada caripela que mamá mía. Hay otro ahí. Sin embargo, fue fundación de Jesús. ¿Por qué la iglesia es un agente de cambio? Porque en la iglesia el Señor puso pastores, puso maestros, que son los que guían tu vida. Es decir, son autoridades que te van ayudando a ordenarte, que te van marcando metas, pero además en la iglesia hay modelos y ejemplos. Es interesante que Jesús no dijo vayan y hagan prosélitos. Jesús tampoco dijo vayan y hagan alumnos. Jesús dijo id y hacer discípulos. Y la palabra discípulo es aprendiz. Y un aprendiz no es el que está sentado en un pupitre escuchando teoría, sino que un aprendiz es el que va imitando a su maestro. Por eso Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y el apóstol Pablo dice, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Y Pablo a Timoteo le dijo, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es decir, la fe se contagia. Yo a través de la transformación del Espíritu Santo doy lugar a una nueva naturaleza. A través de la palabra de Dios voy tomando dirección y voy aprendiendo a saber qué debo creer. Pero a través de la iglesia voy aprendiendo cómo debo comportarme. ¿Cuántos son padres de hijos adolescentes? Levanten la mano.
Muy bien, después vamos a tener una oración especial por ustedes. Sí, vamos a orar por consuelo. Bueno, los hijos adolescentes tienen una particularidad que es que poco a poco van aprendiendo a desprenderse del nido, van como haciendo ensayos, ¿no? Vuelo corto, voy, vuelvo. Dicen que ahora la adolescencia se trasladó hasta los 40 años, voy y vuelvo a mi casa con 40 años. No, pero son esos vuelos cortos donde van ensayando y van aprendiendo a tener sus propias decisiones, sus propias ideas. A veces se te ponen un poco críticos y hasta ácidos, ¿no? Te clavan un puñal en el corazón. Y bueno, tenés que entender que están en ese ensayo de probarse, a ver cómo andan. Pero, me imagino que alguno de ustedes se habrá encontrado con que su hijo adolescente se le aparece con un argumento o una expresión que te lleva a decirle, ¿dónde aprendiste eso? ¿O no? Como diciendo, ¿quién te enseñó eso? El adolescente no te lo va a saber explicar, pero la verdad es que está con un grupo y en ese grupo este adolescente tiene gente a la que quiere, gente a la que admira y todos nosotros somos producto de lo que amamos y producto de lo que admiramos. Y cuando nos queremos acordar, se nos van pegando esas modalidades de esas personas a las que admiramos y amamos. Por eso es importante que en la iglesia tengamos vínculos afectivos y que demos buen testimonio. Que seamos personas de buen testimonio, que se nos conozca por llevar una vida agradable a Dios. Porque Jesús dijo que todo aquel que es de tropiezo a los pequeñitos, que es de mal ejemplo, que mejor que se ponga de collar una piedra de molino y se tire en el mar. En otras palabras, en aquel tiempo, tirarse en el fondo del mar con una piedra de molino era desaparecer del mapa. O sea que si Jesús lo dijera en nuestros días, sería si alguno es de tropiezo, algún pequeñito con algún daño que le cause, muy en relación con Dios, más vale que desaparezca del mapa. No se metan con los chicos. Eso dijo Jesús con claridad. Ahora bien, el apóstol Pablo dice que nos apartemos de los que andan desordenadamente, de los que son mal ejemplo. ¿Por qué todos estos planteos? Porque la iglesia es una comunidad que debe ser terapéutica para cada uno de nosotros. No venimos acá los perfectos, sino mira a tu alrededor. Es probable que acá ves a alguien, qué buenos que son todos acá, ¿eh? De vez en cuando algunos se zarpa, pero qué buenos que son. Son maravillosos, qué bien que se portan. De vez en cuando a alguno le suena el hello moto, pero ¿qué va a ser? Pero son maravillosos. Ahora por ahí te lo encontrás en la fila del banco predicando otro evangelio. Y vos, mira al hermanito. ¿Sabes qué? Todos creemos que marchamos muy bien hasta que somos sometidos a ciertas pruebas donde salta el dolor que tenemos. Vos viste cuando estás con un malestar, te tirás en la camilla y el médico, ¿duele? No, ni siquiera te pregunta que te duele. Empieza, ahí está el problema. Y de vez en cuando Dios va haciendo eso, nos va revisando y salta y te tocó verlo en ese momento. ¿Lo vas a descartar? ¿Lo vas a condenar? Capaz que a vos te tocó en otra ocasión y de otra manera. Necesitamos entender que la iglesia es la comunidad terapéutica del Espíritu Santo, donde no condenamos, donde no juzgamos, donde ayudamos a crecer, pero siendo buenos ejemplos, siendo buenos modelos. No somos perfectos, pero nos estimulamos al amor y a las buenas obras y vamos camino a la perfección. La iglesia nos ayuda a los cambios de vida, porque muchos de los cambios que vos experimentaste son cambios que fueron producto del grupo al que pertenecías, de personas que admirabas, que marcaron el ejemplo. Esos son tus líderes y aprendés ese crecimiento. Pero
¿A qué viene el punto final de todo esto? Siempre debe actuar nuestra voluntad en el proceso de la transformación de nuestras vidas. De nada serviría lo anterior, lo que dije. Podríamos tener una vida transformada, es decir, el Señor podría estar transformando nuestro interior. Puedo leer la palabra, orar, obviamente. Puedo pasarme de reunión en reunión, pero Dios nos dio libre albedrío. Dios no va a formar títeres en el cielo, sino que personas se gocen voluntariamente como vos te gozás voluntariamente cuando venís al culto. Personas que digan me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos. Dios respeta nuestra libre elección. Tenemos una nueva naturaleza, tenemos la palabra de Dios, tenemos la enseñanza, el ejemplo de la iglesia, pero nosotros tenemos también el comando de nuestra vida, el volante de nuestra vida, el timón de nuestra vida. Somos dueños de cada decisión que tomamos. Así que un día decís, fulano me sacó de las casillas. Ah, sí, fulano te sacó de las casillas. ¡Qué poder que tiene fulano! Vos te saliste de las casillas. Fulano fue el catalizador. Fulano fue el agente. Pero tu decisión, ¿cuál fue? ¿Salirte de las casillas o quedarte en el molde? Colosenses, y de esta forma voy terminando, capítulo 3, versículos 5 al 10, dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Qué interesante. Pablo dice: hagan morir lo terrenal en ustedes. Ustedes dejaron un montón de acciones pecaminosas, pero ahora tienen que aprender a dejar palabras pecaminosas. Porque a veces llegamos con nuestra boca donde no llegamos con nuestros puños. Entonces Pablo dice, bueno, hagan sintonía fina y dejen lo carnal. Abandonen todo lo que es pecaminoso y terrenal. En otras palabras, Pablo está apuntando a la decisión de cada uno. Así que cuando nosotros hablamos que Cristo transforma nuestras vidas, no es cuestión de quedarnos pasivos y decir, bueno, el Señor lo va a hacer a su tiempo, como quiera, es un problema del Señor. No. Problema del Señor es mi prójimo, pero mi problema es mi problema. Ya que Cristo me hizo nacer de nuevo, es mi responsabilidad leer la palabra de Dios, buscar a Dios con su palabra, tomar tiempo de oración comunicado con Dios, vivir vida de iglesia, donde tengo grupos de afecto, donde hay personas que son modelo, a las que amo y admiro, pero siempre en nosotros va a estar la decisión de decir, ¿hacia dónde doblo la palanca? ¿Hacia lo terrenal o hacia la preparación para lo eterno? Se está terminando este año 2024 y empieza un año nuevo, y hablé al principio acerca de el balance de nuestras vidas. Más allá que este año te haya dado déficit o superávit, vos sos responsable. Los déficits o superávit de la vida a veces escapan a nuestra voluntad, pero el déficit o superávit espiritual dependen de vos. Cerra tus ojos por un momento. Yo quisiera este año decirle al Señor, Señor,
Yo quiero crecer en vos. Con frecuencia cantamos ciertas canciones que nos hablan de querer más de Cristo, más del Señor. Me acuerdo de una vieja canción que decía, yo quiero más y más de Cristo. Y hay otras mucho más contemporáneas que nos invitan a tener más del Señor. Pero ¿sabes qué? Tener más del Señor no puede quedar en un mero anhelo. Tiene que ser una decisión tuya. Decir, voy a actuar, voy a hablar, voy a vivir conforme a la naturaleza que el Señor puso en mí cuando lo recibí en mi corazón. Una vez un pastor tuvo que llamarle la atención a un miembro de la iglesia diciéndole, hermano, su vida espiritual no está progresando. Y este hermano se enojó y le dijo, pastor, yo tengo 25 años de creyente, ¿cómo me dice esto? Y el pastor tuvo que decirle, usted repitió 25 años, 25 veces el primer año de creyente. A veces nos estancamos en mesetas. A veces queremos más del Señor como sinónimo de querer sentirnos mejor, sentir mejor ánimo, sentir más alegría, sentir más gozo y que se solucionen nuestros problemas y caminar con aire de triunfo. Pero ¿sabes qué? A veces tener más del Señor significa quebrantarse. A veces tener más del Señor significa afligirse. A veces tener más del Señor significa entrar en desiertos. Pero tomar la decisión de decir, yo voy a caminar más cerca del Señor. Si en esta mañana querés tomar esta decisión de decir, yo voy a empezar a caminar más cerca del Señor. Yo voy a desarrollar el área espiritual de mi vida. Yo voy a tomar más contacto con la palabra de Dios. Yo voy a tener más vida de iglesia. Voy a poner mi campamento en la iglesia, aunque tenga que salir a predicar el evangelio, pero mi campamento va a estar aquí. Y no allá o el otro lado. No, aquí. Yo me voy a nutrir aquí. Mis expectativas afectivas van a estar aquí. Mis expectativas espirituales van a estar aquí. Mis expectativas de tiempo van a estar aquí. Porque el cielo va a tener mucho de iglesia, con la diferencia que todos estarán perfeccionados. Si estás tomando la decisión de decir quiero caminar más cerca de Jesús, pero voy a decidir caminar más cerca de Jesús, te invito entonces a que te pongas de pie para que oremos al Señor. No lo hagas si no lo querés hacer, ¿eh? No, esto no es compromiso. Con la misma honestidad con la que hace unos minutos te habías parado. Pero si estás de pie, que no quede esto olvidado luego que salís de la reunión. Empezá a caminar más cerca de Jesús. No te preguntes por qué estás con pensamientos raros si te lo pasás con más horas en la tele o con los amigos que con los hermanos. No te preocupes y no te quejes que hay pensamientos malos si entras en contacto con otros medios antes que la palabra de Dios. Yo sé, estamos con la lucha de internet que nos ofrece todo en bandeja. La palabra de Dios también está servida en bandeja. Hasta la tenés en internet. Pero empezá a dejar que la palabra de Dios rija tu vida. Conocé al Señor. No seas un cristiano idólatra que imagina muchas cosas de Dios pero no lo conoce como debe conocerlo. Déjate moldear por el Espíritu Santo. No vivas un mundo mágico e irresponsable. Viví un mundo en el que intervenís tomando las decisiones adecuadas. Padre, en el nombre de Jesús, acá estamos caminando hacia tu presencia. Señor, todos los que estamos de pie, yo me incluyo, Señor, queremos decirte que hemos decidido caminar más cerca tuyo. Desarrollar esa vida espiritual que nos diste. Que la iglesia no sea un mero evento social, sino que sea un lugar espiritual.
donde aceptamos las fallas y donde crecemos. Que tu palabra more en abundancia en nosotros. Pero Señor, que cada día antes de actuar decidamos qué es lo que conviene, qué es lo que edifica, qué es lo que nos acerca a vos. Gracias, Señor, por este 2024. Te pedimos que el 2025 sea un año más cerca tuyo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga muy, muy ricamente. Que tengas un hermoso fin de año y un muy buen comienzo. Nos vemos.